El Consejo Consultivo de la Junta de Asistencia Privada de Yucatán otorgó el mérito filantrópico a 21 instituciones de asistencia privada por la sobresaliente labor realizada a favor de diversos grupos vulnerables de la sociedad. Lo que queremos es visibilizar cada una de estas acciones. Agradecidos porque son instituciones, fundaciones, asociaciones que de alguna manera atienden también temas de vulnerabilidad, de discapacidad, y que me parece que esto ha sido principalmente lo que ha fortalecido el tejido social. Este reconocimiento a la filantropía es sobre todo porque durante y post pandemia son instituciones que no cerraron, que no bajaron la guardia y que por supuesto pues se sumaron al trabajo junto con gobierno del Estado, gobierno municipal, para poder seguir trabajando en pro de los más necesitados. A nombre de los galardonados, la presidenta del patronato del CAIMEDE, Julie Chapur, resaltó la importancia de la distinción. Este reconocimiento no es solo un símbolo de logro para todas nosotras, sino también es un recordatorio del compromiso conjunto que tenemos hacia la comunidad a la que servimos. En el evento realizado en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, el director general de la JAPEI, Carlos Sáenz Castillo, anunció que a partir del 2024 se proyecta que el 8 de octubre, Día del Filántropo, se entregue un reconocimiento y estímulo económico. Para aquellas instituciones que de alguna manera cumplen administrativamente, jurídicamente todos los estatutos, lineamientos para poderse mantener como una institución de asistencia privada, pues en beneficio de la sociedad yucateca. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.